Bien, segundo y último video antes del recreo, del receso. Con respecto a las intervenciones, el recién nacido, bueno, no vamos a hablar de los fenómenos plásticos del recién nacido porque bueno, eso es parte de lo que es el tema proceso de parto. Recibimos al recién nacido, ¿qué es lo que nosotros vamos a, cuál va a ser la secuencia? Apenas recibido el niño, el personal de neonatología lo va a envolver en una compresa caliente, y lo va a secar vigorosamente. Cuando hablamos de secar vigorosamente, chicos, estamos hablando de frotar la lámpara de alarino, ¿sí? Suelo decir yo, es frotar con mucha intensidad. Ustedes cuando observen la recepción de un recién nacido les va a llamar mucho la atención eso. Inclusive les va a parecer un poquito chocante, porque van a ver que lo dan vuelta y le toman la espalda y lo frotan, y le toman las piernitas y lo frotan y le frotan la cabeza, así con mucha intensidad. Eso tiene como primera razón el estímulo, el lograr el estímulo intenso del recién nacido para lograr que llore, para que el estímulo intenso permita que conforme se producen los cambios en la circulación fetal y se produce la primera apertura de la vía aérea para lograr su función definitiva, su función de respiración, se necesita que el niño llore intensamente, que expanda muy bien el tórax y que esos alvéolos se llenen de aire y expulsen el líquido que tienen en su interior. Recuerden que dentro del útero esos pulmones han estado inactivos. En otra clase, en la clase de cardiopatías congénitas, vamos justamente a hablar detalladamente de la circulación fetal, de lo que sucede dentro del útero, fuera del útero, cómo se produce esa inversión en el momento del nacimiento, que realmente yo lo explico y me lleno de emoción, me dan ganas de llorar porque pensar que todo eso se hace en apenas segundos y se produce ese milagro es una cosa que me emociona muchísimo. Lo que se va a tratar de explicar en esa clase es, bueno, no solo ese proceso, sino también el proceso cardiopulmonar, porque justamente a través de ese proceso de inversión y de cambio circulatorio es la razón por la cual los pulmones por primera vez van a encontrarse habilitados a recibir aire en su interior. Entonces se necesita que el chico llore mucho. Que llore mucho no significa que lo agarremos a los sopapos, como se hacía antaño, que lo colgaban ahí, no, tampoco eso, pero sí el secado intenso. Que además también el secado vigoroso lo que permite es retirar manualmente parte de esa capa blanquecina que ustedes observaron bien en la primera diapositiva, se ve mucho acá. ¿Lo ven esto? Esto blanco, toda esta grasa blanca que le cubre la piel, bueno, eso se llama vernix caseoso o también unto sebáceo. Bueno, lo que se busca es retirar ese unto sebáceo lo suficiente como para poder visualizar bien la piel y cómo se va colocando, cómo se va poniendo rosada, porque al momento del nacimiento el niño no nace rosado, nace de un color, entre un color medio azulino, nace medio cianótico. Es decir, cuando uno lo ve apenas nace se asusta porque no lo ves rosado, pero no lo ves rosado porque primero que dentro del útero y con la circulación fetal presente la saturación es inferior. En segundo lugar, que con toda esa capa de unto encima no ves nada y se necesita justamente retirarla y que se produzca la inversión de la circulación con la habilitación de la vía aérea, que eso va a permitir que sature más y eso va a dar como resultado un color más rosado de la piel. Inmediatamente al momento del nacimiento, apenas se lo recibe y se lo comienza a frotar, ya se está realizando la primera puntuación o score de Apgar, que tiene el apellido de la médica Virginia Apgar, médica obstetra y que luego de la especialización en obstetricia se dedicó particularmente a la neonatología y centró todos sus esfuerzos en la neonatología. Fue una pionera de la
neonatología, lean sobre ella porque la verdad que es una historia muy interesante, y es la que ideó este score o puntuación. Es una puntuación que permite evaluar la vitalidad del recién nacido, y a través de este puntaje se determinan las intervenciones, si va a necesitar intervenciones inmediatas o no. Es un puntaje muy sencillo que se realiza en 2 momentos, al minuto de nacer y luego se repite a los 5 minutos. Si la puntuación es buena, no se repite más, pero si la puntuación es mala, se repite a los 10 minutos, se hace una tercera puntuación, y de acuerdo a ese valor se determina qué es lo que se va a realizar, si se lo va a trasladar urgente a la sala de neonatología o si superó el problema, el incidente que haya tenido. Y el test de Apgar incluye, después les voy a pasar un acrónimo que para que ustedes puedan memorizar bien lo que todos los puntos que se evalúan en el score de Apgar. La frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, no la frecuencia, no la frecuencia respiratoria, el esfuerzo, cuánto le cuesta respirar, que no es lo mismo que la frecuencia. La respuesta a los estímulos, respuesta sonda, dice acá. Al niño se le va a colocar la sonda K109 por la boca para retirarle la mucosidad de la boca. Eso va a provocar una respuesta refleja en el niño. Bueno, esa respuesta refleja es la que también se va a evaluar en el score de Apgar. El tono muscular, si está flancito o si tiene un tono flexor. El tono normal de un recién nacido es un tono intensamente flexor, al punto tal que no le podés ni siquiera estirar los bracitos ni estirar las piernitas. Por esa misma razón yo les decía que tomar la talla con un pediómetro en un recién nacido es un desafío, porque hay que estirarle el miembro inferior lo más posible para lograr la talla, y como la tendencia de un recién nacido sano es el tono flexor, también bien flexionado, es como si estuvieras estirando un resorte. Y el color, ¿sí? Si está cianótico, si hay una cianosis leve o si está sonrosado. Cuando se habla de cianosis leve, se habla por un lado de cianosis general o bien acrocianosis. La acrocianosis es la cianosis solamente limitada a la planta de los pies, que esa es completamente normal. Todo esto va a llevar una puntuación. Entonces, de acuerdo a esta gráfica que ustedes ven, se va a ir sumando puntos. Vamos a suponer que tenemos un niño que al minuto de vida alcanza los 100 latidos por minuto. Tiene un llanto vigoroso, hace una mueca de arcada y de asco cuando le colocas la sonda, reacciona inmediatamente, el tono es flexor y está sonrosado. Estamos ante un puntaje de 2, 4, 6, 8, 10 puntos. En general, el Apgar normal al minuto le dice 9-10. Generalmente, ¿por qué pierden un punto? Suelen perder un punto porque al momento del nacer pueden tener una cianosis leve y después alcanzan el 10. Vamos a suponer otro caso. Un niño que nace a los 5 minutos tiene una frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto. El esfuerzo respiratorio es débil. No tiene respuesta, supongamos, al estímulo por sonda, se queda inmóvil. Le colocas la sonda, le haces maniobras en la boca y no tiene respuesta refleja. El tono es flácido y supongan que tiene una cianosis leve. Por lo tanto, sumamos 1, 2, acá nada, y acá le sumamos 3. Es un puntaje de, ¿cuánto? De 3 puntos de Apgar. Estamos sumando acá. 1, 2, nada y 3. O sea que es un puntaje muy bajo y es un puntaje que requiere rápidas intervenciones. Porque hablamos que puntajes de Apgar por debajo de 7 puntos requieren de intervención, de asistencia médica y de enfermería. Y por debajo de 3 estamos hablando en general. Apgar por debajo de 5 puntos es el Apgar de un recién nacido deprimido severo,
que probablemente necesite intubación, necesite cateterismo, fluidos y traslado rápido al aneo. Con un puntaje de 7, de 6 o de 7, en general lo que se hace, vamos a suponer que un niño obtiene al minuto de nacer un puntaje de 3. Bueno, se lo comienza a estimular, se le da oxígeno, se le realizan maniobras de resucitación y el chico se empieza a recuperar. A los 5 minutos alcanza un puntaje de 7. ¿Qué se hace? Se lo sigue estimulando, se lo sigue asistiendo y se le vuelve a tomar a los 5 minutos otro puntaje más de Apgar. Si alcanza un puntaje de 8 o 9, bueno, nos quedamos tranquilos, seguimos asistiéndolo, pasó la urgencia. Si no alcanza ese puntaje, ya vamos preparando las cosas para llevarlo a la sala de neonatología que termine de recuperarse allí. Pero al niño no se lo traslada inmediatamente. Es decir, se lo traslada cuando está en condiciones de ser trasladado. Supongamos un niño que al minuto de nacer alcanza un Apgar de 3 y a los 5 minutos anda en 5 y a los 10 minutos sigue en 5. Primero voy a tratar de estabilizarlo en la sala de recepción del recién nacido para recién colocarlo en la incubadora de transporte y trasladarlo. Porque primero tiene que estar mínimamente acondicionado o estable para poder salir. Se supone que en la sala de recepción del recién nacido tenés los elementos indispensables para una primera reanimación y para estabilizarlo antes del traslado. Entonces, dentro de la rutina tenemos secado vigoroso, realizar el score o la puntuación de Virginia Apgar, la verificación de la permeabilidad de la orofaringe y aspiración del contenido gástrico. Eso al momento de... Esto se hace todo en simultáneo. En general, se va secando vigorosamente y generalmente se coloca, esto es, después de que el niño estuvo... Si el niño nace bien, tiene un muy buen puntaje de Apgar, se lo coloca inmediatamente sobre el pecho de la mamá, se lo deja 2 o 3 minutos, que disfrute un ratito y se conozcan. Acá, bueno, niño, madre, madre, niño, conózcanse finalmente cara a cara y luego se le pide permiso a la madre para retirarlo y completar las rutinas. Esto es decir, se lo deja en los primeros minutitos y después se lo lleva a la servocuna, a la superficie calefaccionada y ahí se lo termina de secar vigorosamente para que siga llorando intensamente y ahí se le realiza la segunda puntuación de Apgar y todo esto que vamos a ver ahora. Generalmente la aspiración de la orofaringe la realiza el médico, mientras tanto enfermería ¿qué hace? Mira, no, enfermería sigue secando vigorosamente al recién nacido. Con esta maniobra lo que se hace es evaluar la permeabilidad del esófago, porque a veces existe una anomalía llamada atresia esofágica, que es la interrupción del canal del esófago, es decir, el esófago se encuentra cerrado, no hay esófago. Es una anomalía que muchas veces en las ecografías no puede visualizarse y lamentablemente se llega al diagnóstico al momento del nacimiento. Entonces, la manera de verificar la permeabilidad, hay 2 anomalías de permeabilidad del tubo digestivo, la atresia esofágica y la atresia anal, es decir, niños que nacen ya sea sin recto o sin esfínter anal. Y eso se verifica en el momento del nacimiento porque, como les comentaba, en las ecografías muchas veces no puede visualizarse. Por lo tanto, se le coloca la sonda a través de la orofaringe y se la continúa a través de la orofaringe por el esófago hasta el estómago y se le aspira un poquitito de contenido gástrico. No porque sea necesario aspirar el contenido gástrico, sino justamente para evaluar la permeabilidad de todo ese tramo. En conjunto también, luego de esto, de las intervenciones, de la primera intervención inmediata, se entiende que conjuntamente con esto el médico va a ir realizando un examen físico, una toma de la temperatura, de la saturometría. Mientras tanto, enfermería va completando la identificación del recién nacido, es decir, va completando los datos que se van obteniendo en la ficha.
También dentro de las intervenciones inmediatas es necesario que nosotros no olvidemos el contacto piel a piel con la mamá. Por eso, si al momento del nacimiento se verifica, ustedes dirán, pero ¿cómo lo pueden verificar todo eso con tanta rapidez, chicos? Es experiencia y es conocimiento, al punto tal de que ante la visualización directa de un recién nacido, con la experiencia en neonatología suficiente, vos podés sacar un test de Apgar en segundos. En segundos te das cuenta, ya decís, fulanito de tal, 9, fulanito de tal, 7 de Apgar. Lo podés evaluar. Inclusive ustedes dirán, pero ¿cómo, profe? ¿Cómo podés evaluar un puntaje inferior a 8 de Apgar si no tenés un estetoscopio? Pero vos estás visualizando otras cosas, estás visualizando el tono muscular, la cianosis y el esfuerzo respiratorio, eso te das cuenta en el momento. Ves que eso no alcanza un puntaje adecuado, te lo llevás y ahí le tomás la frecuencia respiratoria y terminás de calificar la puntuación. Bien, ahora bien, ya con el niño más tranquilo en la sala de recepción del recién nacido, vamos a hablar de las intervenciones mediatas. Cuando hablo de inmediatas es los primeros los primeros 5 minutos del nacimiento, ¿sí? Ahí, en ese es decir, lo que incluye la primera evaluación del score de Apgar, el contacto piel a piel con la madre, es decir, el momento en el que salió. Pero inmediatamente después, una vez que el niño ya se ha tranquilizado en el pecho de la mamá y se lo lleva a la sala de recepción del recién nacido y se lo sigue controlando, vienen lo que se llaman las intervenciones mediatas. Digamos que las inmediatas están, chicos, un poquito solapadas. No es que hay dos momentos bien diferenciados. Prácticamente diría que es una continuidad. A los fines pedagógicos yo se lo divido en 2 diapositivas. Pero todo esto, chicos, van a ver en los videos que yo les estoy enviando que es una continuidad. De los videos, bueno, les recalco que hay uno que tiene un par de errores. Habla de intubación traqueal y en realidad lo que están haciendo es colocar una sonda a través del esófago. Tienen algunas pequeñas suspicacias, algunos errores. Hay uno que es muy ruidoso, que se escucha demasiado batifondo de fondo, pero me parecieron videos lindos como para poder sumergirse un poco desde lo que pueden ver en lo que es la recepción de un recién nacido. Bien, la antropometría se va a realizar en lo inmediato, es decir, a partir del momento en que la mamá, en el caso de un parto vaginal, está alumbrando, y en el caso de una cesárea también está alumbrando, pero bueno, se encuentra todavía recostada sobre el campo quirúrgico y bueno, está completando su proceso de parto normal. Dentro de la antropometría vamos a incluir la talla, el peso, el perímetro cefálico, entendiendo que la toma del perímetro cefálico debe realizarse con centímetros que nunca los centímetros, que son como estos, en general se prefiere que sean centímetros de papel. ¿Por qué? Porque esto es el que tengo yo acá ahora, este es uno de mercería, es un plástico. En general se recomienda que si tenés para medir perímetro cefálico, tenés un centímetro plástico, no lo dejes colgado porque se estiran y a veces miden mal. Siempre tiene que estar enrolladito en un cajón. Y lo que se hace es tomar la saliente del occipucio, ¿sí? Se pasa de la saliente del occipucio por encima del arco superciliar, ¿sí? Ahí, y se pasa por encima de los pabellones auriculares, en esta dirección, ¿sí? Tipo vinchita, ahí. Eso es una medición de perímetro cefálico, recuerden. Saliente del occipucio, es decir, la parte más prominente del occipucio, arco superciliar y borde superior de los pabellones auriculares. Ahí. No tiene que estar muy apretado, simplemente se apoya y se toma la medida. Hago la aclaración porque he visto en algunas recepciones de recién nacidos que se los ponen así, se lo juro, así, apuntando hacia la nuca, y no, esto no es perímetro cefálico, eso es perímetro cualquier cosa, porque ahí están midiendo, de ahí le están agregando 3 centímetros más. De hecho, sí, esto lo he visto en 2 hospitales, le medían el perímetro cefálico medio chueco, medio en diagonal, y eso te da una diferencia significativa. 2 o 3 centímetros de diferencia de perímetro cefálico, chicos,
es una diferencia muy seria. ¿Saben por qué? Porque cuando el chico vaya después al control posterior, neonatal, al control semanal, y le midan el perímetro cefálico, van a decir, ¿cómo? ¿Se le achicó la cabeza? ¿Qué pasó? ¿Se contrajo de golpe? No van a poder entender por qué. En uno tiene 3 centímetros más y en otro tiene 3 centímetros menos. Las cosas las tenemos que hacer bien. El bien, bien hecho. Bien, hablando de recepción del recién nacido, también durante todo este periodo se cumple con la rutina preventiva que incluye la colocación del colirio oftálmico. Generalmente se suele colocar o nitrato de plata, se colocaba antiguamente nitrato de plata, o bien actualmente se utiliza eritromicina al 0,01%, que viene en ampollitas plásticas, Oftalmolets es la marca comercial más comúnmente utilizada, que se coloca media ampollita plástica en cada ojo. Es una cremita, es para prevenir la oftalmía gonocóxica del recién nacido, que puede acontecer cuando el recién nacido contrae gonococos a través del canal vaginal. Por lo tanto, es una rutina que se realiza obligatoriamente en partos vaginales y, admitamos, optativamente en partos por cesárea. En partos por cesárea van a ver que igual le colocan las gotas oftálmicas, total, si no le hace mal no le va a hacer, no pasa nada, pero en realidad no es obligatoria las gotas oftálmicas en el parto por cesárea porque no pasó por canal vaginal. Obviamente no va a tener ninguna oftalmía gonocóxica. La colocación por vía intramuscular de la vitamina K. Recuerden que yo les había dicho que la vitamina K se aplicaba en el recién nacido para prevenir la enteritis hemorrágica del recién nacido provocada por la ausencia de colonización del microorganismo Escherichia coli en el intestino grueso. Nosotros, conforme iniciamos la alimentación vía oral, la alimentación cuando llega al intestino y conforme va atravesando los diferentes procesos digestivos, va estimulando la colonización progresiva de un microorganismo llamado Escherichia coli, que es un microorganismo de tipo saprófito. La palabra saprófito refiere a aquellos microorganismos que conviven en nuestro cuerpo en total y absoluta armonía con nuestro organismo, es decir, no nos atacan. Por ejemplo, nosotros en nuestra piel tenemos estafilococos en este mismo momento, no somos estériles, ¿sí? Nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo microorganismos que conviven con nosotros de una manera natural y saludable en completo equilibrio. El equilibrio puede romperse cuando el sistema inmune, cuando nuestro sistema inmunitario está debilitado y hace que estos microorganismos que estaban controlados en número de colonias empiezan a exacerbarse e invaden áreas del cuerpo en las que no deberían estar. Concretamente nosotros en nuestro intestino grueso tenemos colonización de Escherichia coli en una proporción adecuada, saprófita, que impide que provoque enfermedad en nosotros. Hasta ahí todo bien. ¿Qué sucede? Para que estos microorganismos proliferen se necesita de la alimentación vía oral, se necesita de que haya tránsito de alimento a través de la luz del intestino. Como el niño todavía no se ha alimentado por primera vez, nace con su tubo digestivo vacío, y al estar vacío todavía no hay suficiente proliferación de estos microorganismos. Sucede que el Escherichia coli es responsable de la síntesis de vitamina K. Colabora, no es único responsable, pero colabora en la síntesis de vitamina K. Por lo tanto, existen casos, no muy frecuentes, pero sí existen casos de niños que han presentado trastornos hemorrágicos luego del nacimiento a partir de la ausencia de estos microorganismos que, al no proveerle una suficiente proporción de vitamina K porque todavía no han proliferado, los hacen susceptibles a complicaciones hemorrágicas. Entonces se pueden provocar complicaciones hemorrágicas de tipo sistémicas o locales, como es la enteritis hemorrágica del recién nacido. Son las dos variantes que puede presentar las hemorragias del recién nacido a causa de
ausencia de vitamina K. Es una complicación poco frecuente, pero que se puede prevenir. Y se previene inyectando una ampollita de vitamina K de 1 miligramo en la región del muslo, en la región anterior del muslo, en forma intramuscular. Así que esto es parte de la rutina del recién nacido. También se le ha agregado a partir del año... Y a partir del 2000, con el nuevo milenio, se incorporó la vacuna contra la hepatitis B intramuscular en el recién nacido. Que bueno, está siendo como actualmente, todavía se sigue sosteniendo la vacunación contra la hepatitis B en el recién nacido, todavía. Digo todavía, ¿por qué esto? Porque ha generado mucha controversia la vacunación contra la hepatitis en el recién nacido. ¿Y por qué digo esto? La posición médica con respecto a esta vacunación está un poquito dividida. ¿Por qué? Porque muchos médicos neonatólogos consideran que en realidad no es necesaria, dado que las vías de contagio que puede tener el recién nacido para contraer la hepatitis B son muy bajas, obedecen al 0,025%, o sea que no se justifica una vacunación al momento de nacer por una probabilidad pero miren que estoy hablando del 0,025%, es una probabilidad muy baja, entendiendo además que la hepatitis B es una enfermedad que tiene un curso benigno en relación a, por ejemplo, la hepatitis C o la hepatitis A. Entonces es como que están un poco divididos. Al día de la fecha todavía se sigue aplicando, pero recuerden que sí, que hay personal, que hay médicos que cuestionan esto, y no sé si esto quizás se va a sostener o no con el tiempo. Por ahora sí, hace ya 20 años que se sigue sosteniendo, pero muchos consideran que es muy prematuro para agregar una vacuna más a la que ya se tiene habitualmente dentro del calendario, que es la BCG. Y muchas, como nosotras, opinamos que demasiados pinchazos para un recién nacido, ¿no? Recién llegó y te lo pinchan de los dos lados. Bien, luego se completa la recepción del recién nacido con la higiene y la vestimenta. En muchas oportunidades, en muchas instituciones, se lo seca vigorosamente y se le realiza luego un baño con clorexidina para luego vestirlo. Un baño con agua tibia y listo. En otras instituciones no se lo baña, directamente se lo seca y se le dejan los restos de unto sebáceo hasta que la misma piel los absorba, ¿sí? Eso varía según cada protocolo institucional. ¿Cuál es la tendencia? Y la tendencia es a realizar un baño de clorexidina, un baño antiséptico. Lo que sí hay que cuidar muchísimo de este baño es que el baño no implique la injuria por frío, o sea, la hipotermia. Bien, acá tenemos algunas escenas de la recepción del recién nacido, del nacimiento y la recepción. Recuerden que dentro de las intervenciones inmediatas teníamos el contacto piel a piel. Es recibirlo, permitir que llore vigorosamente y estimularlo, y evaluando que el niño se encuentre con un Apgar porque por lo menos alcance un 8 o un 9, se lo coloca directamente junto con la mamá durante los primeros 5 minutos y después se lo lleva. Fíjense, acá observan que el cordón viene con la pinza clamp, que luego nosotros vamos a tener que obviamente devolver, porque lo que vamos a hacer es realizar el muñón del cordón umbilical a 2 centímetros de la piel, colocando el clamp de plástico. Aquí tenemos la observación de la inyección intramuscular en este caso sería la vitamina K, ¿sí? porque la vacuna viene en jeringa prerellenada. ¿Y con qué se aplica una intramuscular en un recién nacido? Con una aguja subcutánea. Las agujas subcutáneas de una longitud de 16 milímetros, es decir, las que son del cono anaranjado, las de 16 milímetros por 25 gauge, 25 G de ancho.
que es de eso es 0,6 milímetros. Bien, ¿dónde se aplica? ¿Sí? Bueno, acá no sé, quizás no se pueda llegar a ver muy bien, no sé, me tendría que subir arriba de un banquito para que se vea bien, pero para que ustedes sepan dónde se aplica intramuscularmente en un lactante y un recién nacido. Esperen que me traigo algo que impida que yo me caiga. Insisto, como verán, esto no está editado, así que, bien, acá estamos. Bueno, para aplicar una intramuscular en un recién nacido y un lactante, acá tenemos los muslos, ¿verdad? ¿En qué parte del muslo ubicamos la aguja? Lo que tienen que hacer es dividir el muslo por la mitad, ¿sí? De la rótula a la cadera hacen una línea perpendicular y luego otra línea en el medio, ¿sí? Hacen una cruz perfecta, ¿sí? Fíjense, tac, tac. ¿Dónde aplican la aguja? En el cuadrante superior externo del muslo, muy sencillo. Como el cuadrante superior externo del glúteo, bueno, lo mismo para el muslo. O sea, aquí, aquí, por lo tanto pincho acá, ¿sí? En el cuadrante superior externo del muslo. Se puede aplicar aquí, perpendicular en dirección antero-posterior o si no, antero-lateral, aquí de costado, ¿sí? Vamos de nuevo, les muestro en el otro muslo. Decir que no, pues no tengo una tiza para mostrarlo. Acá, divido acá, pincho acá, ¿sí? De costadito, que puede ser perpendicular o dirección antero-lateral, antero-posterior o antero-lateral. Aquí arriba, no en el medio. ¿Por qué? ¿Por qué no más abajo? Porque más abajo es una zona que tiene menos vientre muscular y que además es mucho más dolorosa y está mucho más vascularizada. Bien, esto que yo les comento, perdón, acá no, esto acá, ahí estamos. Esto que yo les comento es aplicable en la región a través de la cual se aplican las intramusculares en muslo, tanto en niños como en adultos, ¿sí? Particularmente en niños ustedes van a encontrar que hasta el año de vida las intramusculares se aplican en el muslo. A partir del año de vida se pueden aplicar en el glúteo medio y en el glúteo mediano. Pero hasta el año de vida no hay suficiente desarrollo del glúteo mediano porque no hay bipedestación. Entonces, conforme el niño va caminando, va logrando desarrollar el glúteo medio, porque el glúteo medio es responsable de la estabilidad en la marcha. Entonces, durante el primer año de vida no tiene desarrollo, es muy chiquitito, es muy delgado y para una intramuscular no tiene suficiente grosor, no tiene suficiente profundidad. El deltoides tampoco, menos que menos, no tiene suficiente densidad. Por lo tanto, el músculo que tiene mayor densidad es el muslo anterior, y dentro del muslo anterior el cuadrante superior externo es el área más segura porque está menos vascularizada y conserva un buen grosor. Bien, con respecto al examen físico se va a evaluar como a través del APGAR la situación general del recién nacido, es decir, la vitalidad, el color, la vigorosidad. Se va a evaluar, todo esto del examen físico lo realiza el médico de neonatología, ¿sí? Pero nosotros obviamente vamos a acompañar todo esto porque como las acciones son conjuntas, acompañamos también en la necesidad de asistencia de algún problema que pueda surgir en alguna de estas áreas de evaluación del recién nacido. Del esfuerzo respiratorio se va a evaluar obviamente la frecuencia respiratoria y a la auscultación se va a evaluar la entrada de aire, la presencia de quejidos, de aleteo nasal. Sobre eso, bueno, lo que es quejido, aleteo nasal, quédense tranquilos que nosotros vamos a tener una clase sobre recién nacido deprimido. Y ahí tengo videos para mostrarles de cómo se ve un quejido o un tiraje en un recién nacido. Hoy nos vamos a limitar
hablar un poco de el recién nacido sano y de algunas particularidades a observar. Pero lo que es recién nacido deprimido lo vamos a tener que ver por separado la semana que viene. La permeabilidad de las vías aéreas. Cuando hablamos de tiraje vamos a hablar del esfuerzo para poder respirar, que implica de si la respiración le resulta muy dificultosa, va a retraer las costillas para poder ventilar, porque va a expandir y contraer con mucha más intensidad el tórax. Y aleteo nasal, las aletas se expanden para hacer un esfuerzo adicional para ingresar aire en la vía aérea. De la respuesta cardiovascular, obviamente, con estetoscopio, la frecuencia cardíaca, la presencia de soplos. El soplo, recuerden que es un sonido muy particular, reverberante. Sobre eso también más adelante, cuando veamos cardiovascular, les voy a facilitar unos videos donde se escuchan soplos para poder distinguirlos. El soplo es un sonido ecogénico, es un eco que se produce, es difícil de describir en palabras o con sonido, pero con cada latido se produce un sonido tipo eco, como una prolongación del ruido cardíaco. Eso es un soplo. También se evalúa el relleno capilar palpando la piel y presionando sobre la piel durante 3 segundos para soltar y evaluar con qué velocidad la sangre retorna a los capilares que se han vaciado por la compresión que hicimos con los dedos. La presencia de pulsos femorales, se tienen que palpar con los deditos las arterias femorales, y ambos pulsos deben ser simétricos en cuanto a intensidad y amplitud, porque la simetría indicaría una patología cardiovascular que se llama coartación de aorta. La coartación de aorta es una estrechez de la aorta que puede producirse en la salida del callado aórtico o un poquitito más adelante, ya avanzando hacia lo que es la aorta abdominal, una estrechez parcial de la arteria aorta. Del abdomen y las vísceras se va a evaluar si el abdomen es depresible, globoso, indoloro y sin visceromegalias. Depresible hablamos de un abdomen que tiene que ser blando como una esponjita. Generalmente, para la evaluación del abdomen de los recién nacidos, se utiliza esta técnica, ¿sí? La técnica del pianito, se le dice. Con la mano, se apoya la mano de escultor sobre el abdomen del recién nacido y se presiona con cada uno de los dedos, el meñique, el anular, el medio y el índice, finalizando con el pulgar. Se hace este movimiento para evaluar en forma completa la capacidad de depresión que tiene el tejido cuando uno presiona con cada uno de los dedos. No se hace esto. Es decir, a ver niños, es un abdomen, no es una esponja, no es un trapo que se presiona, es este movimiento. Generalmente se hace con una sola mano, se hace primero sobre un flanco y luego se hace sobre el otro flanco, este movimiento. Eso es una maniobra que enfermería muchas veces realiza en las salas de neonatología con los prematuros en forma diaria para evaluar la presencia de cualquier tensión abdominal que pudiera sugerir alguna enteritis o alguna enterocolitis. Por lo tanto, las características del abdomen deben ser depresibles. El abdomen debe verse globoso. ¿Globoso qué significa? No es distendido. Distendido es cuando el abdomen se proyecta hacia adelante. Cuando se habla de abdomen globoso es un abdomen que es plano, pero que sale hacia los laterales como si fuera una vasija, ¿sí? Eso es un abdomen globoso en un recién nacido. Cuando se habla de visceromegalias es que ante este movimiento de pianito, de palpación, se puede evaluar con cada uno de los movimientos de los dedos la presencia de órganos y el tamaño que tiene. Principalmente se trata de evaluar el tamaño del hígado y el tamaño de las asas intestinales. También del abdomen se evalúa el cordón, si tiene alguna característica particular en cuanto a las áreas rasgadas cercanas al muñón, alguna característica que tenga que ver con el olor o con algún tipo de secreción que pudiera tener. Igual en un recién nacido
sano, no va a tener ninguna secreción al momento, por lo menos al momento del nacimiento. Luego, del examen físico se incluyen características musculoesqueléticas y faciales. En general se observan las facies, las características del rostro, si tiene algún tipo de particularidad en el rostro. A ver, chicos, no si es feo o si es lindo, ¿sí? Hay cuestiones que hacen a lo que es la simetría del rostro y la armonía del rostro humano. Entonces, muchas veces se observa de la cara del niño si tienen los ojitos muy separados o demasiado juntos, la implantación de las orejas es baja o es muy alta, si el mentón es demasiado chiquitito o es demasiado amplio. Todo esto que yo estoy describiendo son particularidades que hacen a características genéticas que se visualizan en el rostro. Generalmente, mentón posterior se habla de microretrognatia, hipertelorismo cuando los ojos están muy separados, o hipotelorismo cuando están demasiado juntos. Y eso no habla de si es feo o si es lindo, sino habla de una cuestión genética que hace que haya cambios en lo que es la armonía del rostro y que dan lo que se llaman las facies típicas. Ustedes conocerán anomalías genéticas que justamente dan facies o rostros característicos, con los que uno puede decir, sí, este niño es probablemente tal tipo de anomalía genética porque tiene un rostro con estas características. Se evalúa también si hay manchas en la piel. Suelen observarse en algunos niños las manchas mongólicas, que son estas manchas grises que generalmente suelen producirse en la región sacra. No hay que darles mayor importancia, son modificaciones y alteraciones en la pigmentación de la piel en esa región que suelen desaparecer aproximadamente entre los 6 meses y los 10 meses de vida. Es una particularidad, ¿sí? Es como les podría decir un sello de nacimiento. Es algo que también hace a la identificación del recién nacido, pero no tiene ningún tratamiento. Es una particularidad que suele desaparecer antes del año de vida. Se evalúa también cuando hablamos de manchas de piel, bueno, también incluimos los angiomas, la presencia de malformaciones vasculares que hacen a manchas de piel rosadas que se llaman angiomas. Con respecto a la evaluación musculoesquelética también se incluye las fontanelas y las caderas. Con respecto a las fontanelas se incluye la palpación de la fontanela anterior y la posterior. Las fontanelas son áreas del cráneo no osificadas, áreas del cráneo que precisamente ex profeso, para poder atravesar el canal de parto, lo que hacen es permitir que el cráneo se adapte al canal, se amolde al canal y pueda atravesarlo sin mayores dificultades. Conforme el niño nace, el cráneo se va a expandir nuevamente porque esas áreas no están consolidadas y durante el primer año de vida esas áreas ya se van a osificar definitivamente y el cráneo va a adquirir la forma redondeada que corresponde. En algunos casos sí, en algunos casos no tanto. Bueno, el tema de las fontanelas, recuerden que esto es el tema de las áreas no osificadas del cráneo es lo que da origen a los cráneos peculiares de algunos niños. Habrán visto que algunos niños nacen con la cabeza medio alargada o estirada hacia un costado o hacia el otro, con la cabeza deformada. Y eso se debe a diferentes compresiones durante el pasaje del canal de parto que produjeron fenómenos plásticos en la cabeza del feto. Pero eso se va a ir resolviendo conforme vaya creciendo, la cabeza de a poquito se va a ir acomodando. Hay raros casos, que eso lo vamos a ver más adelante, de áreas no osificadas del cráneo que consolidan mal y la cabeza queda deformada. Y en esos casos se necesita un tipo de cirugía neuroquirúrgica para poder resolver eso, porque si no, el cerebro no tiene una bóveda craneana ideal para poder crecer y expandirse
en forma conveniente, entonces va a estar muy desplazado o comprimido hacia un lado o hacia el otro, y eso no es conveniente conforme vas creciendo. No es tanto un tema de estética, sino es más que nada un tema neurológico. Otra cosa que se evalúa, hablando de las fontanelas, perdón antes que me olvide, dijimos que podemos distinguir palpatoriamente 2 fontanelas, si bien hay más. En total hablamos de 5 fontanelas mínimo, pero las palpables son 2. Una es la bregmática o anterior, bregmática con B larga, y la posterior. La bregmática es la más grande y la posterior es más pequeña, del tamaño de un rombito, y el cierre de las mismas se va a producir conforme transcurre el primer año de vida. No me voy a meter mucho todavía con lo que es fontanelas, porque eso va a tener que ver bien con la evolución del lactante. Conforme el lactante crezca hay que evaluar también el cierre de las fontanelas. Hablo de lactante menor, es decir, durante el primer año de vida. También se va a evaluar en la recepción del recién nacido los signos de Ortolani, Barlow y Galeazzi. Signo de Ortolani y Barlow y signo de Galeazzi son signos que son maniobras que se realizan para evaluar si existe luxación de la cadera. Porque a veces, durante el pasaje del canal de parto, y debido a que quizás el niño dentro del útero está con las piernas cruzadas y tiene una posición anómala al momento de salir, se le cruzaron mal las piernas cuando atravesó el canal de parto, pudo haberse luxado una cadera. Entonces, al momento del nacimiento se lo coloca en decúbito dorsal y se realiza una maniobra de giro hacia afuera de ambas piernitas, hacia afuera. Básicamente se le abren las piernitas como un pollo, ¿sí? Así, hacia afuera. Como un pollo, como un librito, queda mejor decirlo como un librito. Lo van a ver en el video que les voy, con lo que adjunto a la clase del día de hoy, que realiza la maniobra de Ortolani. Esta maniobra lo que va a permitir es obtener un chasquido, y a través de ese chasquido se va a evaluar si el acetábulo ingresa a la articulación de la cadera, ¿sí? Si la cabeza del fémur ingresa al acetábulo. Ambas maniobras incluyen también una maniobra adicional, que es la maniobra de Galeazzi. Ojo, ustedes esto no tienen que saber hacerlo, pero sí tienen que reconocerlo, porque al momento de estar acompañando la recepción del recién nacido, tienen que saber qué es lo que está haciendo el médico, qué es lo que está evaluando en ese momento, para poder comprender todo el proceso y poder acompañarlo. Y la maniobra de Galeazzi lo que hace es evaluar la altura de ambas rodillas en una línea horizontal, y evaluar, traccionando de ellas, si hay desplazamiento hacia adelante de los muslos. En cuanto a lo neurológico, se van a evaluar el tono muscular, que recuerden cómo era el tono muscular, la firmeza muscular del recién nacido, es tono flexor, intenso, flexor. Los reflejos, los diferentes reflejos, no vamos a entrar en los reflejos porque eso es parte de lo que es examen del pormenorizado de lo que es del recién nacido, y sobre eso tengo un video muy interesante sobre los reflejos, sobre la demostración de los reflejos. Moro es un reflejo, para que tengan una idea, que se obtiene tomando al niño, estando en decúbito dorsal sobre una superficie plana. Se toma al niño de los bracitos, se le levantan ligeramente los brazos y se los suelta repentinamente. Cuando se le sueltan los brazos repentinamente, el niño realiza un llanto y hace este movimiento de abrazo con los miembros superiores. A eso se le llama también el reflejo de Moro o el reflejo del abrazo. Es un reflejo normal del recién nacido que va a desaparecer gradualmente conforme finalice su periodo neonatal. El reflejo de prensión, cuando uno le acerca el dedito a la manito y te agarra el dedito, ¿sí? Te hace esto, ¿sí? Este es el reflejo de prensión y es muy común. Uno le acerca el dedo y automáticamente cierran los deditos. El Babinski es un reflejo que se obtiene estimulando la planta del pie, y cuando se le estimula, como si se le hiciera cosquillita la planta del pie, el dedo, el primer y segundo dedo se separan como si fueran una V, hace este movimiento.
el reflejo de Babinski debe desaparecer durante el primer año de vida. De no desaparecer y no cambiar el reflejo de Babinski con los dedos y contraídos hacia adelante. Imagínense que este es un pie, ¿sí? Este es el pie. Esta es la región posterior y esta es la región anterior del pie. Bueno, cuando es un recién nacido separa los deditos. Durante los primeros meses de vida va a separar los deditos. Pero conforme pase el año de vida, el Babinski cambia y con el estímulo plantar los deditos se incurvan hacia adelante. Háganlo ustedes mismos con su propio pie. Provóquense el Babinski. Permitan que alguien les realice cosquillitas en la planta del pie. Y van a ver qué hace la planta del pie. Aparte que van a retirar automáticamente porque eso les causa cosquillas, van a ver que los deditos se les van hacia adelante. Se les contrae la fascia plantar. Eso es un Babinski normal de un lactante mayor hasta la adultez. Ese reflejo es el que se establece definitivamente a partir de la etapa lactante mayor. El Babinski, que yo les comento, en que abren los deditos como si fuera una B corta, solo se produce durante el periodo neonatal y el primer tercio del periodo lactante, el lactante menor. El reflejo de succión, cuando vos le estimulás la mejilla y de pronto van buscando el dedito y chupan el dedito, que es el reflejo de succión y búsqueda. Bueno, el nauseoso cuando se le estimula las arcadas oreofaringeas y producen el reflejo nauseoso, y los reflejos pupilares que hacen también a la estimulación lumínica, igual que en los adultos. Bien, y finalizamos con un examen que se llama Capurro, ¿sí? En honor, lógicamente, a la persona que lo desarrolló, el médico que desarrolló este test. El test de Capurro lo realiza tanto el personal médico como el personal de enfermería y consiste en evaluar una serie de características físicas para considerar la verdadera edad gestacional del recién nacido, porque existe una edad gestacional calculada según fecha de última menstruación y según ecografías, pero puede ser que al momento del nacimiento se considere o se evalúe que en realidad el nivel de maduración que tiene ese recién nacido no tiene correlato con la edad gestacional calculada por fecha de última menstruación o por ecografía. Y eso también hace a las características del cuidado que va a recibir el niño. Para ello existen dos capurros, el capurro tipo A y el capurro tipo B. El tipo B agrega más ítems a la evaluación. El más frecuente es que se realiza en la sala de recepción del recién nacido es el capurro tipo A, que incluye estos 5 ítems a evaluar. En general no es necesario, con los años te lo vas aprendiendo de memoria, pero en muchos casos en la sala de recepción del recién nacido lo tienen pegado el capurro en la pared y como una guía, y se sigue la guía. Se evalúa la forma de la oreja, ¿sí? Si la oreja es muy aplanada y es prácticamente una pielcita que está pegada al cráneo, o si la oreja está completamente formada dentro de lo que es su incurvación. Es decir, hay una gradualidad de formación. Cuanto más formadita y más durita esté la oreja, más madura es el niño. También se evalúa el tamaño de la glándula mamaria. Si la glándula mamaria es plana, si es palpable y si es totalmente palpable con la maduración completa. Es decir, si verdaderamente se puede visualizar bien la glándula mamaria y tiene aproximadamente más de 3 milímetros en la palpación con los deditos. La formación del pezón, si el pezón es plano o si el pezón comienza a visualizarse y puede verdaderamente no solo verse, sino también palparse. La textura de la piel, si la piel es muy fina, o si bien la piel, conforme va creciendo y va siendo más maduro, es más gruesa y con ciertas grietas. Ahora bien, acá se le agrega también las características apergaminadas del posmaduro. Recuerden que un niño puede ser recién nacido de término
o puede ser un recién nacido pretérmino o postérmino. Estamos hablando de una diferencia, en el caso de los postérminos, aquellos niños que nacen por encima de las 40 semanas de gestación, de entre las 40 y 42 semanas de gestación, y los pretérminos por debajo de las entre 38 y 40 semanas de gestación. Hablo de esa diferencia de 2 semanas, fíjense que yo dije 40-42, perdón, acá me fui. Hablé de 40-42 y de 38-40 porque siempre en neonatología se habla con una diferencia de 2 semanas. ¿Por qué? Porque los métodos diagnósticos a veces no son 100% precisos y pueden dar una diferencia en días que puede determinar que estemos solapados en semanas. Bien, bájate de ahí vos, ahí está. Y por último, los pliegues plantares. Si estamos hablando de una planta del pie que es lisa, o bien que ya comienza a tener surcos. Hay una graduación. Bueno, como van a ver en esta gráfica, cada una de estas características tiene un puntaje, ¿sí? Un puntaje que va de 0, puntajes que van de 5, 10 o 15 o 20 u 8 o 16, de acuerdo a diferentes categorías. Por eso, no es como el Apgar, que es fácil de memorizar. El capurro es necesario en algunos casos, hasta que te lo memorizás, tener la gráfica para poder sacar un buen capurro, por lo menos un capurro tipo A. Recuerden que el B se le agrega 3 ítems más. Bueno, al puntaje que se obtiene de estos 5 ítems, se suman, se le aplica la siguiente fórmula, ¿sí? El puntaje parcial, es decir, los valores sumados, todo esto, que es todo lo que sume, se le dice puntaje parcial. A ese puntaje que obtenemos de la sumatoria de los 5 ítems, se le suma el número 204 y se lo divide por 7. ¿Eso qué número me va a obtener? El número que me va a obtener es las semanas de edad gestacional de acuerdo a las características físicas, no de acuerdo a la fecha de última menstruación o a lo que dijo la ecografía. Es el examen de madurez del recién nacido visualizándolo en forma directa, de acuerdo a estas características. Por lo tanto, acá podemos obtener diferentes categorías. Por ejemplo, la categoría de posmaduro, que va a dar un resultado, esta fórmula va a dar un resultado con un número de 42 o más, término de 37 a 41 semanas, prematuro leve de 35 a 36 semanas, prematuro moderado de 32 a 34 semanas y prematuro extremo por debajo de las 32 semanas de gestación. Bien, intensa la clase del día de hoy, se pueden tomar otro cafecito, que nos queda todavía una clase más. Vamos a hablar en la próxima de algunas características de la sala de neonatología. Chau, chau.